onda cuadrada de la señal escalón no se establece en forma instantánea, pero a los fines prácticos se puede considerar que así lo es decir, que hasta un instante inferior a T1 vale 0 y en el mismo instante en que llega a T1 pasa automáticamente a 1. Si se tiene una fuente de tensión que alimenta una resistencia, mientras la llave está abierta, no circulará corriente ya que no hay caída de tensión en la misma. En el instante T1, en donde la llave se cierra, toda la fuente caerá sobre la resistencia, por lo tanto habrá una circulación de corriente por ella. Cuando se llega al instante T2, en donde la llave se abre, deja de haber tensión en los extremos de la resistencia, por lo tanto también deja de circular corriente por ella. Aquí se observa una fuente de tensión entre los extremos de una bobina. Si bien se observa una resistencia, la resistencia es la que corresponde al alambre de cobre de la bobina, por ello no es un circuito resistivo inductivo. Cuando se cierra la llave, aparece una corriente y nuestro propósito es encontrar el valor de esta corriente. Sabemos que la tensión entre los extremos de la resistencia, por ley de Ohm, es el producto de la corriente por su resistencia. También se sabe que la tensión en los extremos de la bobina está relacionada con la derivada de la corriente respecto en el tiempo, como se ve en la siguiente ecuación. Reemplazando ambos valores en la ecuación anterior de Kirchhoff, se obtiene una ecuación diferencial cuya solución se encuentra aplicando los conocimientos de materias previas y está dada por: haremos un estudio dimensional del cociente entre la bobina y la resistencia. Partiremos de que la tensión en la bobina está dada por la fórmula conocida, de la cual uno puede tranquilamente despejar el valor de la bobina llegando al siguiente resultado. Analizando dimensionalmente cada término de esta última ecuación, vemos que la bobina se puede medir en ohm por segundo. Entonces, el análisis dimensional del cociente L sobre R está dado en segundos, y de ello es que se lo conoce como constante de tiempo. Es decir, en un circuito inductivo resistivo, al cociente entre la bobina y la resistencia se lo conoce como constante de tiempo. Esto nos servirá para hacer el estudio de circuitos integradores y derivadores, que es el objetivo de esta unidad. Habíamos encontrado que la corriente por el circuito estaba dada por la siguiente expresión: por ley de Ohm, la tensión en la resistencia es el producto de la corriente por la resistencia. Reemplazando, encontramos que la tensión en la resistencia está dada por... También se había visto que la tensión en la bobina tenía la siguiente expresión. Reemplazando el valor de la corriente y haciendo la derivada respectiva, encontramos que la tensión en la bobina está dada por... Haremos el estudio de cómo es la variación en la tensión en la resistencia y en la bobina para tres tiempos diferentes. El primero de ellos es para t igual 0, que es cuando se cierra la llave y comienza a circular corriente por el circuito. El segundo de ellos es para cuando ha transcurrido un tiempo igual a una constante de tiempo, que se verá que la tensión en la resistencia para este valor alcanza el 63% de la tensión de la fuente. Por último, se tomarán 5 constantes de tiempo, que veremos que ya es cuando ha transcurrido el transitorio y la tensión en la resistencia alcanza el valor de la tensión de la fuente. Realizaremos el mismo estudio de cómo es el comportamiento de la tensión en la bobina para los tres tiempos
antes vistos. Representando temporalmente cómo es la variación en la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina, se obtiene lo siguiente. Analicemos ahora cómo es la variación de la corriente cuando la tensión en los extremos de la bobina se anula, es decir, hay un cortocircuito. Aplicando la ley de Kirchhoff, queda reemplazando el valor de la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina, se encuentra la siguiente ecuación diferencial, cuya solución es la siguiente. Teniendo en cuenta la ley de Ohm, que la tensión en la resistencia es el producto de la corriente encontrada por la resistencia, se llega a que la tensión en la resistencia está dada por, como ya se estudió, la tensión en la bobina está relacionada con la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Por lo tanto, la tensión en la bobina queda expresada por el mismo estudio que se hizo para 3 tiempos diferentes cuando había tensión entre los extremos de la bobina. Ahora lo haremos cuando no hay tensión entre los extremos de la bobina. Analizaremos cómo es la tensión en la resistencia y la tensión en la bobina para t igual a 0, para t igual a 1 constante de tiempo y para t igual a 5 constante de tiempo. Al anularse la tensión, dibujado en color rojo, se ve en la figura cómo es la variación de la tensión en la resistencia, dibujado en verde, y cómo es la variación de la tensión en la bobina, dibujada en color mostaza. El signo menos de la expresión vista anteriormente hace que la variación tenga esta forma. En esta gráfica se puede observar cómo es la variación de la tensión en la parte resistiva y cómo es la variación de la tensión en la parte inductiva, cuando hay tensión aplicada a la bobina y cuando deja de haber tensión aplicada a ella. Veremos ahora cómo es el comportamiento de un capacitor a la función escalón. El procedimiento es idéntico al que ya se vio para la bobina, es decir, se planteará las ecuaciones de Kirchhoff, se reemplazarán cuál es la tensión en la resistencia y en el capacitor, y se llegará a una ecuación diferencial cuya solución es la tensión en el capacitor, que está dada de la siguiente forma. Analizaremos en qué unidades se expresa el producto de la resistencia por el capacitor y veremos finalmente cuál es su nombre. Como se ve, este producto se expresa en segundos, por ello se conoce como constante de tiempo.
desactiva la fuente de tensión, es decir, se cortocircuita el capacitor, haremos el mismo estudio que se hizo anteriormente con la bobina y llegaremos a encontrar la tensión en la resistencia y en el capacitor de la siguiente manera. Se nota aquí que la corriente circula en sentido contrario a cuando lo hacía cuando había una fuente de tensión, es decir, que se descarga en sentido contrario. De ahí el signo negativo en la tensión en la resistencia. La variación de la tensión en la resistencia y en el capacitor cuando está la fuente de tensión aplicada y cuando no está la fuente de tensión aplicada se ilustra en la siguiente figura. Nos introduciremos ahora en el estudio de los circuitos integradores y diferenciadores que son muy usados en electrónica. Teniendo en cuenta la tensión en el capacitor y sabiendo que su constante de tiempo, tau, es igual a R por C, que es el tiempo necesario para que el capacitor se cargue al 63%, observemos que si este tiempo es muy pequeño, el capacitor se cargará y descargará muy rápidamente. Teniendo en cuenta que la derivada matemática de la señal escalón está dada por lo que se conoce como función impulso o delta de Dirac, esto se muestra en la siguiente figura. Comparando con lo que sucede en la carga y descarga de un circuito RC, cuya constante de tiempo es muy pequeña, se puede deducir lo siguiente. Teniendo en cuenta ahora que la integral matemática de la función escalón está dada por la función lineal, tenemos lo siguiente. Observemos qué sucedería si la constante de tiempo ahora es muy grande, es decir, que el capacitor se cargaría y se descargaría en forma muy lenta. Si se toma como ejemplo, como se ilustra en la figura, que la constante de tiempo sean 10 semiperiodos, el capacitor se cargaría muy lentamente, pero como el instante en que está aplicada la tensión es muy pequeño, es decir, es T sobre 2, pronto deja de cargarse para empezar a descargarse. Lo que sí se puede apreciar es que toma a la carga del capacitor en la parte lineal y esto es lo que se aprovecha para hacer un circuito integrador. Todo lo dicho, podemos concluir que se analizará ahora dos casos. Veremos cómo es la tensión en el capacitor y la tensión en la resistencia cuando hay tensión aplicada y cuando no hay tensión aplicada, cuando se cumple que la constante de tiempo es mucho mayor que T sobre 2. Esto último se ve reflejado en las siguientes figuras. Observa que la tensión en el capacitor dibujada con verde va aumentando a medida que transcurre el tiempo hasta estabilizarse en el valor medio de la señal, que es la integral de la señal cuadrada. Si se elimina el valor de la tensión continua que estaba teniendo el capacitor, se logra encontrar la integral de la función, que es lo que uno está buscando. Ahora haremos el estudio
para cuando la constante de tiempo es mucho menor al semiperiodo, en este caso 10 veces más chica. Veremos cómo es la tensión en el capacitor y la tensión en la resistencia cuando hay tensión aplicada y cuando no hay tensión aplicada, y veremos cuáles son las gráficas correspondientes para cada caso. Todo circuito resistivo-inductivo, cumpliéndose las condiciones que debe haber entre el semiperiodo de la señal de entrada con la constante de tiempo, se tiene que en la bobina se tiene la derivada de la tensión de entrada y en la resistencia la integral de la tensión de entrada, como se aprecia en el siguiente esquema. Como conclusión, podemos decir que cualquiera sea el circuito, resistivo-capacitivo o resistivo-inductivo, y cumpliéndose las condiciones que hay entre la constante de tiempo y el semiperiodo, se llega a lo siguiente. Veamos ahora un problema en donde podemos hacer uso de toda la teoría vista anteriormente. Encontremos ahora cuáles son los componentes para la misma señal, pero ahora para hallar la integral de la señal de entrada. Estudiaremos ahora la serie de Fourier, que nos da una interpretación de cómo se descompone una señal periódica en sus armónicas correspondientes. La serie de Fourier constituye la herramienta matemática básica del análisis de Fourier, empleado para analizar funciones periódicas a través de la descomposición de dicha función en una suma infinitas de funciones sinusoidales mucho más simples, como combinación de senos y cosenos con frecuencias enteras. El nombre se debe al matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier. Una forma de escribir la serie de Fourier es la siguiente. La primera armónica es una onda senoidal de igual frecuencia a la cuadrada. Sumando la primera armónica y la tercera armónica, se ve que la onda resultante, dibujada en verde, se va aproximando a la señal cuadrada. A medida que se vayan sumando las distintas armónicas, se irá llegando cada vez más a la onda cuadrada. Haciendo un análisis de esta onda, se llega a la conclusión de que está formada por armónicas senoidales impares, es decir, que los coeficientes B sub i de la serie de Fourier de las ondas senoidales pares valdrán 0. También se observa que no hay armónicas cosenoidales,
es decir, que todos los coeficientes a sub i de la serie de Fourier valdrán 0. Suponiendo que la amplitud de la onda cuadrada tiene un nivel a, la amplitud de la primera armónica de la serie de Fourier va a tener una amplitud, como se ve en la gráfica, de 4pi sobre a. La amplitud de la tercera armónica va a ser 1/3 de este valor, la amplitud de la quinta armónica 1/5 de la primera armónica, la séptima armónica 1/7 y así sucesivamente. Como se observa, la onda triangular puede compararse en su primera armónica con una onda senoidal negativa de igual frecuencia. A medida que se van sumando las distintas armónicas que forman la onda diente de sierra, se ve que se va acercándose a la forma de onda buscada. También se observa que están todas las armónicas de la onda senoidal y no de la cosenoidal. Sumando la primera, la segunda, la tercera, etcétera, armónica, se va aproximando cada vez más a la señal triangular.